Jennifer, vamos a buscar Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Marcos 16, 16 en adelante. Y apenas lo encuentres, te escuchamos de una vez. ¿Se ha metido otro micrófono aquí para la que va a leer? ¿Hay otro micrófono? No, para la que va a leer. Marcos 16, versículo 16 en adelante. Escuchamos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a subrayar uno de los capítulos más importantes, que es Marcos 16, versículo 16 en adelante, y nos dice que para aquellos que creen en Jesús, pues lo primero que tengo que tener conciencia es que los que creen en Jesús los van a acompañar estas señales. ¿Cuáles son las 5 señales que nos dice Jesús? La primera. Muy bien, gracias Ingrid. Echarán demonios en su nombre. Entonces, el don de liberación para echar demonios en su nombre es para ¿quiénes? Para quienes creen en Jesucristo. Es uno de los signos claros de creer en Jesús, el carisma de liberación, de poder expulsar demonios. Segunda manifestación de creer en Jesús, ¿cuál es? Hablar nuevas lenguas en su nombre. Hay una distorsión y una falsedad absoluta sobre el carisma de lenguas en la actualidad, que por eso les invito a leerse 1 Corintios capítulo 14. Hoy, como no es el tema, pues no lo vamos a leer, pero ustedes lo van a anotar muy cuidadosamente ahí en su librito, para saber que el carisma de lenguas no es lo que dicen algunos, que lo dicen de manera muy equivocada, lo que consiste en hablar español, inglés, francés. No, eso se llama políglota, que es el que estudia idiomas. Nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Una persona puede saber muchos idiomas y no tener nada de Dios en él. ¿Qué significa el don de lenguas? Significa que habla balbuceos, dice San Pablo en 1 Corintios 14. Nadie le entiende, ni siquiera la persona misma que lo está pronunciando, y es la lengua de los ángeles. Por eso esta oración en lenguas molesta tanto a los demonios. ¿Por qué les fastidia y les molesta tanto? Porque es la lengua de los ángeles. Entonces no la soportan, no la entienden y no la pueden contrarrestar. Cuando nosotros hacemos oración normal, natural, el demonio la contrarresta, la destruye, busca la manera de acabarla. Nosotros, a través del carisma de lenguas, el demonio no tiene esa opción de dañar o de destruir. Dice el padre, el exorcista teólogo José Fortea, dice y define al demonio. Dice: el demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Entonces, ¿qué es el demonio? Un ser espiritual. Marcos 16 nos habla que vamos a tener 4 o 5 señales para aquellos que creemos en Jesús. Primero, expulsar demonios. Segundo, hablar nuevas lenguas. Tercero, tomarán serpientes en las manos, y si beben algo venenoso no les hará daño. ¿En qué consiste eso? A ver, Yarmile Martín, ¿en qué consiste esa tercera? Céntrense aquí. ¿En qué consiste esa tercera? Más o menos por ahí. Pero mira la palabra,
tomarán serpientes en las manos y no les harán daño. ¿Qué significa, Francisco? No escucha bien, más durito. Hay un micrófono por ahí. Yo vi que alguien tenía un micrófono. Gracias, por favor. Asistente de micrófono, Enrique. Listo, Enrique. Póngase ahí asistente porque ya le está leyendo Biblia. Francisco, te escuchamos. ¿Cuál es ya? Esa es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo para hacer las cosas, en prevalecer, en creer en lo que Dios nos da a nosotros. Si no, entonces no va a haber nada. Más o menos, más o menos. ¿Quién más? ¿Qué significa esa tercera? A ver, Vladimir. El poder de Dios. El poder de Dios, no, Vladimir. Es como poder dominarse, por ejemplo, en el sentido de si alguien me ofende, yo poder tener el dominio de mí, de poder aguantar y rezar por esa persona. Por ahí, muy bien, Vladimir, muy bien. Vas por ahí, muy bien. ¿Qué significa tomarán serpientes en la mano? Nosotros no estamos en una jungla donde existan serpientes. El Evangelio se refiere, ¿qué es el sinónimo de serpiente? Ave María Purísima, Satanás. Pero, Ave María Purísima, sin pecado concebida, despierto porque estamos en conferencia de liberación y mejor dicho, cada vez que uno nombra el nombre del enemigo, se aparece ahí. Entonces tenemos que decir siempre, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué significa tomar serpientes en la mano venenosas o beber algo y no hacerme daño? Que la serpiente significa Satanás. Ave María Purísima. ¿Y cuál es la forma de Satanás o qué hace Satanás? Chisme, pelea, discordia, división, calumnia. ¿Qué más? Mentira, engaño. Pero Satanás refiere a esos 7. Esos 7 es la forma de ser Satanás, como decir su naturaleza, lo que es, como actúa, su personalidad. Eso es Satanás. Silencio. Donde tú ves eso, te vas a dar cuenta que ahí está ¿quién? Satanás. Cuando el Evangelio se refiere de tomarán serpientes en la mano, se refiere a que usted va a escuchar o va a percibir ¿qué? Chismes, calumnias, discordia, Diego, concentrado. ¿Qué más? División. Engaño, muy bien, mentira, esas 7 que son los sinónimos de Satanás, y no me dejo dañar mi fe. ¿Cuál es el problema en estas comunidades que surgen de liberación y que Dios regala estos carismas para ayudar a las personas? ¿Cuál es el problema? Los 7 formas de actuar Satanás. Entonces empieza a decirte el compañero que viene peor de jodido que usted, a decirle mentiras, a levantar calumnia hacia el compañero o hacia los servidores de Dios, a levantar chismes, mentiras, divisiones basados en su humanidad. No hay ningún conocimiento de la Sagrada Escritura ni de la doctrina de la iglesia, sino a mí me parece, yo pienso. Yo cuando le enseño a mis muchachos sobre el tema de Dios y del demonio, les digo, mire, lo que usted piensa nos importa un pepino. Aquí no venimos a hablar lo que yo pienso. En las conferencias de Casa de Nazaret nunca hablamos lo que Zuleima piensa o cree. Cuando yo les diga, yo creo, yo pienso, yo se lo voy a decir, a mí me parece, mi experiencia ha sido, yo considero, ¿cierto? Pero aquí en Casa de Nazaret no hablamos con yo pienso, me parece, o Zuleima dijo. Ojo con esa palabrita que ahora está con Zuleima, y no, Zuleima no dijo. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice el catecismo. De malas usted si es ateo y no cree en lo que la Sagrada Madre Iglesia nos enseña. Ese es el problema suyo. Si no cree en la palabra de Dios que está en la Biblia, es problema suyo. Yo aquí vengo a replicar, y todas las conferencias de Casa de Nazaret replicamos lo que dice la doctrina sana de la iglesia. Si no te gustó, pues ahí tienes ya usted que hacer introspección, ponerse en batalla usted mismo, pelear con usted, no sé, el problema es suyo. Me hago entender. Entonces, no podemos nosotros decir lo que yo pienso, creo, me parece o estoy convencido. Ese es tu concepto humano. Cuando yo me siento a enseñar y hablar de Dios, tengo que hablar de la doctrina de la iglesia. Todos los que enseñamos de Dios deberíamos ser así. Claro, hay muchos que no. Hace poquitico, hace un mes, en un viaje que fui, el domingo viajé, no pude asistir a Eucaristía ese domingo realmente por negligencia, porque hubiera podido madrugar más o hacer algún esfuerzo, ¿no? Entonces me fui a confesar en un santuario. Le digo, padre, mi único pecado es que este domingo no fui a la Eucaristía, y si me hubiera sacrificado un poquitico hubiera ido. Me vengo a confesar, es que para mí no es pecado que usted no lleve misa el domingo. No la absuelvo porque para mí no es pecado, me dijo el sacerdote.
Yo quedé traumatizada. A mí qué me importa lo que para usted sea pecado, no, por respeto a que el sacerdote no se lo diga, ¿qué me importa? O sea, el primer mandamiento dice, y el tercer mandamiento dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, el primero. O sea, que tiene que estar por encima de mi viaje, de las personas que amo, de lo que sea, Dios. Y el tercer mandamiento, cumplirás con las fiestas y los domingos con la Eucaristía. Si no fui, es un pecado mortal. Y no, que a mí no me parece, no es pecado, comulgue tranquila, que eso no es ningún pecado. Imagínense ustedes. Miren dónde estamos llegando en la actualidad. Y ustedes que somos los laicos tenemos que entender por qué Dios nos está mandando a los laicos a formarse desde hace 60 años. Porque se perdió la verdadera enseñanza de la iglesia. Porque los católicos no conocen la doctrina, no saben qué dice la iglesia, no entienden nada y se están perdiendo totalmente. Entonces tomen apuntes, servidores. Cuando el evangelio se refiere, pero quise empezar con esta lectura, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. ¿Qué significa? Si me vienen a hablar chismes, calumnias, discordias, divisiones, me vienen a hablar mal del hermano, eso no es de Dios. ¿Quién está ahí hablando? A ver, María Purísima. Yo debo entender eso. El 90%, escuchen bien con esos oídos, el 90% de las personas que ingresan a una comunidad seria como la nuestra de conversión y liberación se va. ¿Y se va por culpa de quién? De Satanás, que no viene en forma de cachos y cola, no, está ahí al lado suyo, con maquillaje hermoso, con aretes bonitos, bien vestido, oliendo a rico, calvo, con pelo, está ahí sentado al lado suyo, y ahí está Satanás. Una persona que habla mal de otra, más de un hijo de Dios, un servidor del Señor, es Satanás hablando en persona. Yo tengo que ser consciente, se los digo claro, porque dicen, ay, no, es que yo llegué nuevo a casa de Nazaret mi primer día, y una persona de la comunidad me dijo, ¿quién es esa persona? Pues una persona que está más endemoniada que usted haciendo aquí un proceso de liberación. ¿Yo a quién le creo? ¿A una persona? ¿A un sacerdote? ¿A un obispo? ¿A la doctrina de la iglesia? Primero la doctrina de la iglesia. Si el sacerdote me enseña eso, lo amo, lo quiero porque wow, y para eso están, pero hay muchos que no están enseñando ya la doctrina, ¿cierto? Y yo debo ser consciente de eso. Yo le digo a la gente, qué bonito que solo él pagara la culpa. Yo sería muy feliz que no me confesó el domingo ese pecado y yo, ay, no me vuelvo a confesar. No, yo sabía que era pecado mortal y yo dije, Dios mío, qué pecado este sacerdote, ¿qué está pensando? O sea, forme su iglesia amigo a su nombre, porque usted está poniendo aquí lo que usted piensa y usted cree. Y les va que eso no le importa a nadie. Aquí vinimos a aprender lo que Dios enseña y lo que la doctrina enseña. A mí me dicen los sacerdotes, ¿de dónde sacan todas mis conferencias son argumentadas con doctrina? Aquí nunca le he hablado algo de lo que yo pienso, yo creo, me parece. Nunca. Es por eso tienen que tomar apuntes y aprender, porque si no estoy formado, cualquier pendejo que me habla a través de Satanás, yo le creo como un tonto y perdí mi proceso, perdí mi gracia y perdí todas mis bendiciones. Tengo personas que asistieron hace 10 años a la comunidad ahorita, ay, le pido perdón, doña Zuleima, quiero pedirle perdón, hablé mal de usted, escuché hablar mal, me importa un pepino, ¿cómo estás hoy? Con SIDA, ¿cómo estoy hoy? Muriéndome, ¿cómo estoy hoy? Perdido totalmente en la inopia. Fue culpa suya, ¿para qué se puso a creerle a los que estaban en pecado mortal y usted lo sabía y se hizo el pendejo? Porque claro, lo que le dice Satanás es lo que usted quiere escuchar. Está muy bien, usted es santo, uy, no, qué belleza, qué santidad la suya tan impresionante, eso es lo que usted quiere escuchar. Y usted siendo un mal marido, un grosero, un déspota, un machista, pero usted quiere escuchar eso del padre o del que sea, le aplaude. No, Dios no nos aplaude a nadie, hermanito. Noticia, note ahí, nota. Nada de lo que Dios me dice me gusta. A todos nos molesta la verdad, a todos nos fastidió la verdad, a todos nos pone en pelea interna, a todos nos costó aceptar esta verdad de Dios. No piensen que es que nosotros fuimos muy felices aceptándolo. No, entendimos que si no obedecemos estamos en la inopia, que si no aceptamos la verdad de Dios estamos en la inopia, y entendimos eso. Lo comprendimos y por eso cambiamos nuestra vida. Viviendo sin Dios, tuvimos una vida distinta a la que tenemos hoy con Dios. Entonces debo entender, tomarán serpientes en la mano. O sea, si la persona viene a levantar una calumnia, un chisme, mire, que es que yo vi a Zuleima haciendo esto, venga usted con esa persona. ¿Cómo te llamas? Ay, me llamo Carlos. Venga, Carlos, vamos a hablar con Zuleima, porque tú me estás diciendo esto. Eso es la verdad. Eso es tomar la serpiente por la cabeza. Todas las relaciones matrimoniales, todas las relaciones de trabajo,
todas las relaciones interpersonales se destruyen por Satanás, por chisme, calumnia, división, discordia, celos, envidia. Simple y sencillo. Hoy una familiar mía me decía, mira qué lindo, un niñito de 17 años. Mire qué lección nos da un niño de 17 años que va a llegar aquí a la comunidad. 17 años, me dice. Yo me alejé de una persona de la comunidad Casa de Nazaret, de un servidor, porque ese servidor me estaba hablando mal de un hermano servidor. Y yo con 17 años pensé, si ese hermanito me está hablando mal del otro hermanito, quiere decir que no hay fraternidad entre ellos, y eso no es de Dios. Y no volví a escucharlo más y no volví a hablar más con esa persona. Pero vi otro servidor que lo vi bien, lo vi en el amor, lo vi hablando bien de sus hermanos, lo vi en el amor de Dios, y con él estoy conversando. Niño de 17 años, a ver, explícame eso. Y usted todo viejo y cucho, desobediente y escuchándole allá al diablo. Con el diablo no se conversa, con el diablo no. La hojita del Papa Francisco. Papa Francisco dice en sus homilías, con el diablo no se habla, con el diablo no se discute. Cuando usted le vengan a hablar mal de su esposa, de su esposo, no escuche. Si usted tiene dudas si está en pecado de adulterio, vaya usted mismo y mire si es así o no. Coja un carro, coja una moto, una cicla, vaya y colóquele una cámara. Usted mismo observe si es y no, y salga la duda. Pero no viva pendiente del chisme, pero es que las celosas viven ahí como el demonio. Los celos son satánicos, la envidia es satánica. Quien tenga eso es del mal. Y yo debo entender eso porque eso trae destrucción. Aquí en la comunidad en el 2021 me pasó, yo recién muerto mi esposa en un duelo, y inventan una calumnia tremenda elefante de mí. Todas las personas que escucharon eso y creyeron están hoy destruidas y fuera de la comunidad. Destruidas. Sí, vinieron a pedirme perdón. Ay, perdón. Que no es conmigo, el problema para usted es su vida. Usted se jodió su gracia, porque es que Dios no alcahuetea esto. Mamita María, por eso le dicen torre de marfil, todo le resbala. Uno cuando está en Dios le resbala lo que diga, le importa un bledo. Pero el problema no es para uno, el problema es para el chismoso y para el que está escuchando, que es doble chismoso. Eso se refiere Marcos 16. Entonces yo debo ser consciente. ¿Cuál es la cuarta señal? Primero, expulsarán demonios, se perdieron, Marcos 16. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán serpientes y ven algo. Cuarto, impondrán manos sobre los enfermos. Les voy a aclarar ese tema ya porque nos están echando palo aquí a Casa de Nazaret, que nosotros no podemos imponer manos, que le estamos imponiendo las manos a todo el mundo, que me estoy sacando un aceite por allá de las pechugas para echárselo a la gente y se cae por el aceite. Un poco de cuentos falsos y calumnias que no son. Entonces, de una, claro, y todas nuestras formaciones están grabadas en Facebook para que usted las siga y se las mande al cura y se las mande si quiere al obispo y al que quiera, porque ese es el objetivo, ¿no? Porque no, aquí todo es transparente. Si le parece bien y si no, no es aquí. Yo digo, si usted viene a buscar a Dios de corazón y en rectitud, Casa de Nazaret estamos en santidad. Si no quieres buscar la verdad y en rectitud en tuya, no vengas acá. Comunidades que te aplauden el pecado hay muchísimas. Simplemente salga, que allá afuera encuentra montones que aplauden el pecado. Usted está en pecado, ay, qué pecadito, eso fue el diablo que le hizo caer en pecadito, ay, pobrecito. No, aquí no. Aquí vamos con la verdad. Aquí o hay un cambio de vida, una conversión, una transformación o nada. Entonces vamos a escuchar el tema de imposición de manos. Entonces escuchamos aquí a, ¿quién me dijo Biblia? Me dijo Biblia Jennifer, Ingrid. Voy a anotar aquí porque se me va. Jennifer, Ingrid. Allá Vladimir, por otro que me dijo Vladimir y Juan Sebastián. Enrique, asistente de esto pero urgente. Vamos con Jennifer. Jennifer, vamos a buscar por favor 1 Corintios capítulo 12. Vamos anotando para el tema de la imposición de manos. Todos los servidores escribiendo el tema porque lo vamos a transmitir. Cada cita bíblica porque lo deben replicar. 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11. Catecismo católico. ¿Quién trajo catecismo? Gracias, Francisco. Numeral 1500 y numeral 1501. Numeral 1504.
1500, 1501 y 1504. Ingrid, vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Solo el que va a leer, ya después usted va a escribir y yo le voy a dictar la palabra bíblica, si no se pierde. Terminé Marcos 8, 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26. Juan Sebastián, Marcos 1, versículo 40 y siguientes. Yo le digo hasta dónde paramos. Y Vladimir, Marcos 5, versículo 24 al 34. 24 al 34. Listo, te escuchamos, Jennifer. Escuchemos por favor Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a anotar ahí nota. Cada vez que se lee uno de los 4 evangelios, San Marcos, San Mateo, San Lucas o San Juan, ¿qué? ¿Qué leíste? ¿Qué leyó? Perdón, sí. Pero bueno, todo lo que se lea, cualquiera de los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, dice palabra del Señor. Y respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se lee cualquiera de las otras palabras de la Sagrada Escritura, el que proclama, el que lee dice, te alabamos Señor, pero palabra de Dios, y todos decimos, te alabamos Señor. Bueno, vamos a mirar en 1 Corintios 4 importantes enseñanzas que nos deja San Pablo. Lo primero que nos dice Corintios es que Dios, a través del don del Espíritu Santo, da diversidad de carismas. ¿Quiénes dan los dones y los carismas? ¿Directamente quién? Dios. Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios da los dones y los carismas. No los da una persona humana, no los puede transmitir un ser humano, no los puede transmitir nadie. Puede transmitir el don del Espíritu Santo un sacerdote, un obispo, un papa, solo a través de los sacramentos. Pero no se puede transmitir sino a través de los sacramentos que recibimos la acción del Espíritu. Los dones y los carismas son dados directamente por Dios. Directamente por Dios. Eso es lo primero que tenemos que nosotros entender. Segunda enseñanza que nos deja claros. Nos dice cuántos dones nos está diciendo la palabra que nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos dones? 7 nos enseña la Madre Iglesia Católica, pero aquí estamos en 1 Corintios, nos habla de muchísimos dones. ¿Cuántos dones nos dicen? Léalos, ahí estás. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dice, palabra de sabiduría. Subrayen, saquen la Biblia invisible que trajeron.
Versículo 8, subrayen. Palabra de sabiduría. La Biblia hay que subrayarla, porque si no, ¿cómo vas a estudiar la Sagrada Escritura? Y colócale un título aquí arriba: dones del Espíritu Santo, para que usted entienda. Entonces dice, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dice, fe. ¿Qué otro? Carisma de curaciones o don de sanación. ¿Qué otro? Poder de hacer milagros. ¿Qué otro? Profecía. Discernimiento de espíritus. Diversidad de lenguas. Miren que dice diversidad de lenguas. Don de interpretación de lenguas. Sigan el versículo 11. Todo lo obra un mismo espíritu. Entonces, lo primero que nos queda claro es que Dios quien da los dones. Lo segundo es que los dones son infinitos. Aquí San Pablo dice algunos, y la Madre Iglesia nos enseña de 7 dones del Espíritu Santo que son como la raíz. Del don de sabiduría salen los demás dones. Del don de ciencia salen los demás dones. Del don de piedad salen los demás dones. Del don de consejo salen los demás dones. ¿Sí me hago entender? Entonces hay muchísimos dones, son infinitos. Uno de los dones que me encanta, me parece súper guau, y se lo he visto a 2 personas. Estoy yo hablando con Vladimir, mira que en el negocio me está yendo así, necesito un consejo financiero, no sé qué, no sé cuándo. Y el Señor le indica a esa persona la palabra bíblica para leer en ese instante. De una le indica, váyase a Marcos capítulo 12, versículo 5, un ejemplo, y ese don es muy hermoso, saber qué palabra bíblica es para esa persona. Es un carisma bonito, bello de Dios. Sí, ese don de conocimientos, de ciencia, sí. Entonces, ese es uno. Ahora vamos por favor a escuchar qué nos dice el catecismo en el numeral 1500, Francisco, allá. Numeral 1500 del catecismo católico. Escuchemos con atención. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Bien, lo primero que nos dice es que toda enfermedad, que era el último renglón, puede hacernos entrever la muerte. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Dios nos dice que nos ha enviado esos dones de sanación para arrancar de nosotros la enfermedad que fue consecuencia del pecado original. Aquellos que dicen no existen las cadenas, entonces ¿por qué usted se muere? Si la muerte fue consecuencia del pecado de Adán y Eva y todos nos seguimos muriendo y todo el mundo se muere. Solo la excepción de la regla fue la Virgen María y Jesús, del resto nadie más. Entonces seguimos heredando esas maldiciones, entre eso la enfermedad. Escuchemos el numeral 1501. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. ¿Qué nos dice el catecismo? La enfermedad en el ser humano somos tan débiles que nos hace llegar hasta renegar de Dios, hasta pelearme con Dios. ¿Y qué nos dice la Madre Iglesia Católica? La enfermedad es para llevarnos a un verdadero amor y a una verdadera conversión con Dios. La conversión, la enfermedad me tiene que llevar a la búsqueda de Dios, nos dice el Catecismo Católico. La enfermedad, la muerte, todo lo que hemos vivido como consecuencia del pecado original deben ser para el bien de nosotros, para buscar al Señor. No, ay, me enfermé porque Dios me odia, estoy en esta enfermedad porque es que soy malo. No, la enfermedad es para buscar de Dios. La ruina económica es para buscar de Dios. La separación de un matrimonio es para buscar de Dios. ¿Qué quiere Dios con todas esas pruebas? Que te acerques a Él, que busques al Señor, que clames su misericordia, que entiendas que vas a encontrar la sanación plena, la liberación plena en el acercamiento y en una vida íntima con Dios. Eso es lo que el Señor quiere de tu vida. Escuchemos ahora, por favor, el numeral 1500, ¿qué? 1504. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar.
saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Vamos al tema que hemos tratado hasta el cansancio. Subraya en su cuaderno espiritual, numeral 1504 del Catecismo Católico. ¿Qué nos enseña este numeral? ¿Que Dios se valía de qué? ¿De qué? Pero Francisco, nadie puso cuidado. Otra vez le damos el 1504 porque están dormidos. Ave María Purísima. Mire, San José tiene cafecitos. Tiene cafecito San José, esta gente está como hambrienta. Tráigale cafecito, ¿quién va a pedir para que les quite el sueñero? Escuchemos de nuevo, mira, aquí 2 cafecitos, 5 cafecitos, ve, aquí para que les quite el sueño porque están dormidos, oiga. Escuchemos de nuevo Francisco, numeral 1504. A menudo Jesús pide en los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar. Saliva e imposición de manos, barro y absolución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Subrayen con claridad, dice, Jesús pide a los enfermos que ¿qué? Que crean. Mire, anoten, esta es la forma de lograr un milagro. Cuando usted se enferma de una enfermedad terminal, o un familiar que amas está enfermo de una enfermedad terminal, todo el mundo busca un milagro. No importa que haya sido brujo, gnóstico, lo que sea, y sí recurren a buscar un milagro. Y aquí le está dando la Iglesia Católica cuáles son las pautas para lograr ese milagro. Entonces subrayen, numeral 1504 del Catecismo Católico. Lo primero, creer en Jesucristo. Si yo llego a decir, escuchen bien y anote ahí, que una sola de las enseñanzas de Jesús y transmitida por la Madre Iglesia Católica no la creo o es falsa, yo soy un ateo. Entienda eso. Que yo no creo que de verdad exista el infierno. Usted ya no cree en Jesús porque está desmintiendo a Jesucristo, está diciéndole a Jesús mentiroso. Que yo no creo en la existencia del diablo. Usted se salió de la doctrina de la iglesia, nos lo dice Pablo VI. Que yo no creo que los niños abortados se van al infierno. Usted es un ateo, porque eso es enseñanza de la iglesia y de la doctrina de la iglesia y de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Si usted duda una sola de las enseñanzas, usted es un ateo. Y por eso dicen, ay, ¿por qué no me gano el milagro? ¿Por qué no tengo la gracia? ¿Cómo un ateo va a obtener la gracia si no cree y está todo el tiempo tratando de falso y de mentiroso al mismo Dios? ¿Me hago entender? Entonces, por eso dice, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer en toda la doctrina que Él nos vino a enseñar. No creer que existe. El demonio cree que Dios existe, por supuesto. Cree que Dios existe, nunca lo ha puesto en duda, es más, fue el primero que lo reconoció como Mesías. Pero ¿qué significa creer en Jesús? Creer en toda la doctrina. Si yo dudo una sola verdad revelada de Dios Padre a través de Jesús, o una sola verdad revelada de Dios Padre en la Sagrada Escritura, yo soy un ateo, no creo, soy un falso. Debo entender eso. Creer las verdades bíblicas, ¿eso es difícil o fácil? Fácil va a ser por Dios, por mí, no sangre de Jesús. Súper difícil, dificilísimo. Por eso tenemos que formarnos y sacar estos tiempos de formación, porque cada rato nos los quitan. Cada rato el Padre, no, menos tiempo. Dios mío, no nos forma de ninguna parte. Nadie quiere formar, nadie se gasta el tiempo, porque hacer una conferencia de estas son 5 horas de estudio mínimo. Nadie quiere donar tiempo para formar ni para ser formado. Entonces miren lo que nos dice con claridad, ojo. Los enfermos que crean, dice Jesús, se sirve de signos para curar. Anote grande. Dios utiliza signos para curar. Anote grande, porque por eso es que usted le mete gato por liebre cada vez que sale de aquí. Y nos dice cuáles signos utilizó Jesús para sanar. Primero dice, la saliva y la imposición de manos.
Esto que estamos hablando son las armas espirituales para luchar contra el demonio. La primera, creer en Jesucristo. La segunda, los signos que estamos viendo en la actualidad. Las terceras, las que hablamos en Marcos 16. Estamos viendo cuáles son las armas para luchar contra el demonio. Entonces nos dicen, ¿cuáles signos utilizó Jesús? Estamos en el numeral 1504. Saliva. ¿Cuál utilizó? Saliva, por cuando salimos de liberación, que esos endemoniados nos tiran la saliva, nos sentimos santos, ¿sí o no, Mayru? Nos sentimos santos. Dice, bien, la saliva. Uno de los signos para sanar es la saliva. Segundo, la imposición de manos. Muy bien. ¿Qué es la imposición de manos? Un signo para pedir la sanación de Dios. ¿Qué es? Un signo. Ahora, ¿un signo hace algo? No. Por sí solo el signo no haría nada. Si yo, un signo, por ejemplo, una bandera. La bandera es un signo de que usted es colombiano. Usted va a otro país, lleva la bandera de Colombia. ¡Ay, este es colombiano! ¿La bandera en sí es Colombia? No. Solo tiene una representación de Colombia. Es un signo, eso es un signo, una representación. Si alguien tiene un diccionario, hay que me busque en internet qué significa signo. Significado del signo, para que entendamos bien, por favor, le agradezco a alguien ahí rápidamente. De la imposición de manos. El barro y la ablución. Eso que hizo Jesús, se cogió el barro, la saliva, lo untó y lo ungió. Signos que Dios utilizó. ¿Cuáles signos usó Jesús? Repito, la saliva, la imposición de manos, el barro y la ablución. Escuchamos qué significa signo. Objeto o fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. De nuevo. Objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Signo es un objeto o un fenómeno o una acción. O sea, eso es un signo. Cualquiera de esos puede representar un signo. En sí solo, ¿el signo hace algo? No. Si yo utilizara el signo de escupir a una persona para que se sane sola, ¿sanaría? No. Es simplemente un signo. Entonces, ¿el demonio sale porque le echamos agua bendita? No. ¿Sale porque le echamos agua deslizada? No. ¿Sale porque le echamos saliva? No. Son simplemente ¿qué? Signos que Dios utilizó para sanar, sí, pero por sí solo el signo no va a salir. Lo que realmente importa es la fe y la acción viva del Espíritu Santo en ese signo. Si no, usted ahorita me cogen a escupir al marido para que se sane y que se le va a sanar, o que le va a sacar el diablo escupiéndolo. No, ojo, no, es lo que vale es la fe, tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Sigue diciendo. La ablución. ¿Qué es ablución? Busquemos en el diccionario qué es ablución. Dice, los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. O sea, solo tocar. Quinto signo que usaba Jesús, tocarlo. Y vemos el caso famosísimo de la hemorroisa, que tocó el manto de Jesús y solo con tocarlo quedó sano. Y Jesús ni siquiera se dio cuenta que había sido sanada la mujer. No se dio cuenta. Aquí en la comunidad lo vemos, no nos damos cuenta. La gente luego viene a decir, ay, me sané de esto, me sané de aquello, yo tenía un cáncer, tenía un quiste, tenía un problema de no sé qué. ¿Por qué viene un año después a contar? Ay, porque no le había dicho ni a su ley, pero estoy muy agradecida, no sé qué. Ni idea. No nos dimos cuenta que se sanó la gente, ni que se liberó, ni nada de esas cosas, porque no venimos con ese objetivo. El objetivo es amar a Dios, conocer a Jesucristo para podernos enamorar y amarlo. ¿Qué significa ablución? Lavatorio ritual del cuerpo de una parte de él con el fin de purificarlo, y en la liturgia católica es la ceremonia de purificar el cáliz y de lavarse los dedos del sacerdote después de purificar. Ablución. Ablución significa lavatorio, lavar, purificación, para que entendamos lo que dice el catecismo. Listo, ahora escuchamos, Enrique, el numeral 1505 del Catecismo Católico. Por favor. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que
Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaba una curación más radical. La victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Vamos a subrayar 4 importantes enseñanzas del numeral 1505. Dice que Jesús se conmovió. Esa es la tercera, tercer requisito para lograr un milagro de Dios. Conmover el corazón de Dios. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué clamamos? ¿Por qué le danzamos? ¿Por qué le cantamos? Buscamos una cosa, ¿qué? Conmover el corazón de Dios. Usted quiere lograr un milagro, conmueva el corazón del Señor. Muévale el corazón a Dios. Hay que conmovérselo. Por eso hacemos todas esas prácticas de amor y de piedad hacia Dios. Entonces lo primero que hay que hacer para lograr esos milagros es conmover el corazón del Señor. Luego dice, Cristo no solo se deja tocar, sino que hace suyas sus miserias, y Él tomó todas esas flaquezas. Dice, y no curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Volvemos a Marcos capítulo 16. Estas señales acompañarán para los que creen en Jesucristo. Los signos, ¿cuáles son los signos? La imposición de manos, el lavatorio, que es la unción, el barro, dice aquí, el tocar a Jesús, la saliva. Esos son los signos. Esos signos de manifestación, nos está diciendo ahora el numeral 1505, dice, esos signos de curaciones, esos signos de liberaciones, esos signos de manifestaciones que nos muestran. Anote ahí, ¿no? Porque el cuaderno está ahí en las piernas. Cuando yo veo que una persona aquí en Casa Nazaret se sanó de un cáncer, se sanó de un SIDA, se sanó de un tumor, se sanó de una enfermedad que lo hemos visto con nuestros ojos, ¿qué significa? Un signo de que el reino de Dios está aquí entre nosotros. O sea, voy a explicarlo porque veo que están atulampados, para que lo entiendan. Dios, en su infinito amor, lo que le interesa es la salvación del ser humano. O sea, que no se vaya usted al infierno con toda la demoniera que carga, con todos los pecados que tienes, que es lo que le da pie al enemigo. Eso es lo que quiere Dios. Para eso se encarnó y se hizo hombre. Primera carta de San Juan capítulo 1. Para expulsar al mal y todos los signos del demonio en mi vida. ¿Listo? Es el único objetivo. Pero si usted se va a convertir y va a vivir en el reino de Dios porque te sana un cáncer, a ti o a tu mamá o a tu tía, te sana un SIDA, te sana una enfermedad impuesta, ¿qué pasa? Está bien para Dios. Pero Dios lo permite. Está diciendo el numeral 1505. Dice, esos signos, esas manifestaciones de sanación y de liberación, nos dice la Madre Iglesia Católica, son para que tú te des cuenta que el reino de Dios está aquí. Por eso, hermanos, ojo con Casa Nazaret, que me preocupa, ¿no? Yo le digo a la gente siempre, los que estamos a la cabeza nos importa un bledo lo que la gente piense o diga. O sea, de verdad que no nos interesa. Pero la pobre gente que venía a ser signo de salvación, una comunidad de estas, y por estar escuchando a Satanás se perdió, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan? O sea, yo tengo mi fe también fundamentada, que no me mueve nada. Mi fe está sobre la roca, que es Jesucristo. ¿Dónde está tu fe? ¿En el qué dirán? ¿En el qué pensarán? ¿En el a ver yo qué sentí? Ay, no, pero es que todo el mundo fue al piso, pero yo no. No se me movió ni un pelo. Usted con todos los pecados que la mujer, nada. No, para que le salga todo eso, tiene que estar en gracia perfecta de Dios. Del resto, olvídese mío que le va a salir nada. Nada es nada. El reino de Dios está aquí cuando ves esos signos. Sanaciones, curaciones, liberaciones, conversiones. Esos son los signos de que aquí está presente ¿qué? El reino de Dios. Signos simplemente.
Porque hay muchos de ellos que ni los supimos, o sea, ni nos enteramos de ellos. Dios dice, ojo, son signos de la venida del reino de Dios, anunciada una curación muy radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por la Pascua en la cruz. Cristo tomó sobre sí el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Tercera gran enseñanza del numeral 1505. Usted se sana, usted se libera no por los méritos que ha hecho. Es que yo me hago 3 rosarios al día, gracias. Es que yo oro de rodillas y me coloco 2 chuzos en las rodillas para que me salga callo y así me dé más rápido el milagro. No. Los milagros, los signos que Dios da que el reino de Dios está aquí, son por mérito de Jesucristo. Jesús ya murió en la cruz por usted. Jesús ya vivió el sufrimiento por usted. No es porque alguno de nosotros haga algo, no. Es porque Jesús ya murió en la cruz por ti. ¿Entendimos? Si alguien tiene preguntas, levante la mano, por favor. ¿Quién pidió café que esté durmiendo y esté pero dormido en la conferencia? No. Salomón no tuvo humildad, pero no se condenó. Y Salomón recibió millones de milagros en su vida. Gracias. Los leprosos fueron 10 y solo uno de sana en totalidad. 10 sanó el Señor y solo uno le dio gracias. Solo uno fue humilde. Los demás parece que la enfermedad volvió a ellos. Cuando usted es mal agradecido a un milagro que Dios te da, un signo en tu vida, vuelve el mal a ti. Se va por un tiempo y vuelve. Por esa razón. Y aquí en casa Nazaret lo hizo hasta el cansancio. Me acuerdo una señora que me decía cada rato, no, es que yo vengo porque es que hace 3 años tuve un problema matrimonial gravísimo, y fui al grupo de oración allá en la parroquia y se me resolvió todo y se me arregló la economía y nos dieron super trabajos y vuelvo otra vez después de 3 años porque vuelvo a estar en las mismas. Y le digo yo, señores, ¿y usted por qué no dio testimonio de eso? Tiene que dar testimonio porque Dios el logró. No, a mí se me hizo el milagro y no volví más. Oiga, pero ni a dar las gracias. No, ni a dar las gracias. ¿Quién perdió? La señora volvió a tener la misma situación que había muerto antes. Entonces nos dice con claridad, ojo, Dios envió a su Hijo único Jesucristo y a través de Jesucristo el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, los sufrimientos, los dolores, las penas, las situaciones, para que usted obtenga ese milagro, ese signo de salvación, de curación, de liberación, de lo que usted necesita hoy. ¿Me hago entender? Ya Cristo lo hizo, no necesitas de nadie más, no son tus méritos. Claro, tenemos que esforzarnos, pregunta. Entonces, cuando una persona no se sana física o espiritualmente, es porque nuestro Señor dice, si lo sano ya, ahora, un ejemplo, juicioso 1 año o 2 años y va a volver otra vez a pecar. Casi siempre es por esa razón. Casi siempre. Hay algunas excepciones de regla, pero siempre que una persona no se sana de una enfermedad es porque la persona no tiene una conversión sincera, no ha entendido que la sanación de la enfermedad es un signo de que el reino de Dios está aquí, de que yo ya soy de Jesucristo, de que yo tengo que vivir una vida entregada al Señor. No entendieron eso, por eso no se sanan de su enfermedad, quieren seguir en su vida. Y eso lo he visto yo toda, o sea, yo soy un milagro de sanación. Y yo le decía al Señor, ¿qué hice bien? Porque más aldea, ¿para dónde? ¿Qué hice bien? Que él sabía que el día que yo entendiera el camino del Señor, me iba a entregar a servirle. Llevo 23 años sirviéndole. No me sacó una persona, no me sacó una calumnia, no me sacó un chisme, no me sacó un sacerdote que hace todo al revés, no me sacó un mal testimonio de un laico, no. Eso es una conversión sincera. Estoy aquí 23 años sirviendo y mi milagro fue hace 23 años. Eso es una conversión sincera. Por eso recibí un milagro tan grande de sanación física. ¿Me hago entender? Entonces, claro, Dios sabe cómo es tu corazón. Dios sabe qué hay en tu corazón, que usted viene a buscar ahí en el momentico, en la situación. ¿Quién pidió un café que están aquí buscándolo con cara de que está dormido? Y seguro se durmió, pero que alce la mano. Entonces dice, ojo, por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Segunda razón por la que Dios nos sana en una enfermedad, William. Por esta razón,
porque Cristo le dio un nuevo significado al sufrimiento. Ya no todas las veces la enfermedad y el sufrimiento es castigo del mal por nuestro pecado, como fue el pecado de Adán y Eva. No, a veces Dios lo permite porque quiere que el sufrimiento sea redentor. Entonces diríamos las palabras de San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Yo completo en mi carne los dolores de Cristo, dice San Pablo. San Pablo, a través de su sufrimiento unido al de Cristo, siendo Cristo en él, permite que ese dolor y sufrimiento se conviertan en 1000 almas. Entonces, yo he tenido víctimas de amor, las he conocido. Gente que ha ofrecido su enfermedad, pero terrible, que tienen la opción de salvación, pero dicen: ofrezco mi enfermedad por la salvación de los pecadores, por la conversión de los sacerdotes, por la conversión de los niños abortados y que vivan. Muchas personas ofrecen su vida por ello. En la Biblia dice en una parte, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, dice: Señor, ¿él por qué está enfermo? ¿Por los pecados de su antepasado? ¿O por él? Y cuando Jesús le dice: él está enfermo para que Dios se glorifique en él. Así es. Bueno, mis hermanos, para culminar con este tema que está muy bueno, ¿cuáles son los signos propios ahora del carisma de liberación? ¿Cuáles son esos signos propios? De liberación y de sanación. Escuchemos Marcos 7, 31 al 37. ¿Quién le correspondió? Escuchamos. Ahí el micrófono para Ingrid. Vamos a buscar Marcos 7, 31 al 37. Escuchemos cómo Jesús, a través de los signos, sana a esta persona. Salió del territorio de Tiro, fue por Sidón y atravesó la Decápolis hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusieran sus manos. Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua. Alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Las encargó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decía: todo lo ha hecho bien, hasta los sordos hace oír y a los mudos hablar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos 7. Vamos a ver cómo el Señor efectivamente ejerce esos 3 signos que hemos visto. Primero, le introduce los dedos en los oídos. Segundo, ¿qué hace? Saliva. Y tercero, la lengua. Muy bien, y la imposición de manos. Entonces vamos a subrayar el versículo. Versículo 33. Dice: metió sus dedos en los oídos. Segundo, saliva. Tercero, tocó la lengua. Y cuarto, levantó los ojos al cielo y con un gemido dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les prohibió que hablaran de esto y que lo publicaran. Entonces Jesús utilizó 3 signos para sanar a este sordomudo. Ahí somos conscientes de cómo el Señor utilizaba estos signos para que se dieran cuenta del milagro. Ahora pregunto: ¿Jesús hubiera podido sanar a la persona sin tocarla? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Yarmile, ¿por qué no lo hizo? Para que tuviera ese signo de testimonio. ¿Por qué no lo hizo? Para que lo pudieran ver. ¿Por qué no lo hizo? Para que creyeran. Por ahí más bien Noemí. Para que tuvieran fe, por ahí. ¿Por qué a unas personas las sana sin ningún signo? Ni agua, ni sal, ni aceite, ni tocarla, ni saliva, ni imposición de manos, ni nada. Y a otro lo sana con esos signos. Por la fe. Cuando usted carece de fe, toca irlo a tocar, porque usted no tiene fe.
Ay, ¿por qué a mí no me, por qué a mí me toca? ¿Por qué no me toca? Porque no tienes fe. Cuando la persona tiene fe, no necesita signos. ¿Por qué? Porque cree, porque tiene fe. No necesita signos. Vemos el testimonio de Gela, que fue sanada de un cáncer de garganta, solamente sentándose en la Eucaristía en la última banca, vivió su Eucaristía y al terminar es sanada de un cáncer de garganta. Nadie la tocó, nadie nada. La fe. Entonces uno tiene que esperar, ay, que me impongan las manos, ay, que me toquen aquí para que yo reciba. No, los sacerdotes ya me lo han dicho 1000 veces. Estamos en una Eucaristía, vivimos la gente de liberación también. Dios mío, viven 1 hora de misa, terminó la misa, Padre, bendígame. Oye, ¿qué hizo el sacerdote toda la misa? Pues bendecirte. Desde que usted inicia la Eucaristía en nombre del Padre, del Hijo, claro, ya te bendigo. No está mal que le pedamos una bendición específica. Padre, bendígame mi hijo que está en Europa, y entonces necesito una bendición, Padre, eso está muy bien. Padre, la economía, que yo he sido un michicato con la iglesia, estoy en ruina, bendígame aquí la economía. Muy bien, pero bendígame. ¿Y qué estamos haciendo? Terminamos la oración y le decimos, ay, doña Zuleima, órale a mí por él. Oiga, 4 horas de oración, 4 horas clamando al Espíritu Santo, y usted 4 horas no fue capaz de tener fe. Debo entender eso. Es ya en el momento, estamos orando, estamos entregados en gracia, estamos en Dios. Ahí se tiene que dar el milagro, la gracia, la bendición, etc. Entonces, esos signos se utilizan cuando el personaje en cuestión carece de fe, carece de creencia en Dios, carece de creer en el poder de Dios. Dios utiliza el signo. Entonces le dice a uno, el servidor, vaya y dígale, vaya y háblele, vaya y recuérdele esto que le olvidó todo. Vaya y tóquelo, porque está como una piedra y como un témpano de hielo que nada, que siente nada de Dios. Pero es porque a ti te falta fe. La mayoría de la gente no necesita eso. Gente que tiene fe no lo necesita. Por eso no se da. No porque no piense Dios en usted, no, porque usted tiene más fe y no necesita esos signos. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora vamos a escuchar por favor ya el último, Marcos 8, 22 al 26. Al 26, ¿quién le correspondió? A Yarmi, aquí Yarmi, rápido. Curación del ciego de Betsaida. Llegaron a Betsaida y trajeron un ciego y le suplicaron que lo tocara. Jesús cogió con la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le echó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Empezó a ver y dijo, veo hombres y los veo andar como si fueran árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y vio claramente. Recobró la vista y veía todo desde lejos. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, no entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con claridad nos habla aquí del sordomudo que fue sanado a través de esa ablución, a través de esa agua que se bañó en la esta de Betsaida, que era el que estaba hablando William. Este fue el ciego, que no estaba claro, este fue el tullido, que le dice, no sabe quién lo sanó. Este hombre cuando termina de ser sanado, le dice, ¿quién te sanó? No sé, solo me dijo, toma mi camilla, levántate y échate a andar. No supo nada, pero tenía fe. Cristo lo tocó, le dijo, levántate, tus pecados quedan perdonados y párate a andar. Y se va. ¿Qué nos enseña aquí para la sanación y la liberación? Para yo recibir, anote, un milagro de sanación o de liberación, debo estar en perfecta gracia. Si estoy en pecado, nunca lo voy a recibir. Es ahí el problema del pecado. La gente cree que está en gracia. No, cada duda, cada vez que tú en tu mente, en tu corazón, sin hablarlo, porque ya hablarlo es otro pecado más, pero solo con pensarlo en una enseñanza, en una doctrina de la iglesia, estás en pecado grave, mortal. Porque estoy dudando de la doctrina, estoy dudando de lo que Dios me enseñó, estoy diciéndole a Dios mentiroso. Eso es por eso que la gente no recibe milagros, porque están en pecado sin entenderlo. Ahora escuchemos Marcos 1:40.
Juan Sebastián. Vino también a él un leproso, rogándole, y de rodillas le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Jesús, compadeciéndose de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser curado. Y acabando de decir esto, desapareció de él la lepra y quedó curado. Y Jesús le despachó luego, combinándole así: mira, que no digas a nadie, pero ve y preséntate al príncipe de los sacerdotes y ofrece por tu curación lo que tiene Moisés ordenado, para que esto les sirva de testimonio. Mas aquel hombre, así que se fue, comenzó a hablar de su curación y a publicarla por todas partes, de modo que ya no podía Jesús entrar manifiestamente en la ciudad, sino que andaba fuera por lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí viene el signo de la imposición de manos con claridad. Jesús cura un leproso. ¿Y cómo lo hace? Con la imposición de manos. Simplemente le impone las manos y pide la sanación del leproso. Es todo lo que hace, y en ese momento desaparece. Y miren que viene la última enseñanza de esta arma poderosa de luchar contra el enemigo. Tiene que dar testimonio y pagar lo correspondiente. Dice: preséntese al sacerdote, al jefe de los sacerdotes, y dé la ofrenda prescrita por Moisés. Cuando yo recibo un milagro, sea el que sea, yo tengo que ofrendarle a Dios lo que Él me pide. Muchas personas enfermas vuelven la enfermedad a ellos por esta razón, porque no son conscientes que yo tengo que reparar, ofrecer, entregar al templo, al sacerdote, una ofrenda de agradecimiento por lo que he recibido. ¿Lo hemos entendido? O económica, en este caso del leproso era económica, pero hay diferentes formas de ofrendar, generalmente es económica, pero que Dios ha estipulado estas reglas y debemos entenderlas, ¿no? Por fe se usaban signos, como en el caso de Bartimeo, en Marcos 10:46. Uno de ellos, o sea, por fe se usaban los signos. O sea, los signos están hechos para aumentar nuestra fe, para crecer en la conversión de Dios, para vivir esta experiencia del amor y del poder de Dios. Vamos a ir ahora a las últimas armas que nos quedan. Vamos a escuchar, por favor, ¿quién me puede leer aquí? Ingrid. Vamos a buscar entonces Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Te escuchamos, por favor. Del 10 al 20. En definitiva, cobrar fuerza en el poder soberano del Señor, revestido de la armadura de Dios, para que podáis resistir las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra gente de carne ni hueso, sino contra los principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes. Por esto recibí la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, ser perfectos en todo. Manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies pronto para anunciar el evangelio de la paz. Empuñad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podáis inutilizar los dardos encendidos del maligno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí es importantísimo. Vamos a mirar las armas del cristiano que nos invita San Pablo. De la primera, revestidos de la verdad. Estamos subrayando Efesios capítulo 6, por favor. Subrayen la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. ¿Cuál es la primera arma?
revestidos de la verdad. Si usted no es una persona que habla en la verdad, nos va a decir en Apocalipsis, el Señor nos dice con claridad, ojo, que sea sí o sea no, pero a Dios no le gusta, no sé, tal vez, de pronto, eso no existe. O usted es un sí o usted es un no. O sea, a Dios le gusta que seamos claros en eso. No le gustan las mentiras que en el mundo se llaman piadosas. Toda mentira es un pecado mortal. Ya voy llegando, ya salí, ya llegué, ya lo compré, y es mentiras por vanidad, es pecado mortal. Primero, para luchar contra el demonio, la primera arma es la verdad. Por eso una persona que dice mentiras, que está en la mentira, está perdidísima. Nunca va a tener nada de gracia de Dios ni nada, porque está perdida. Una persona que dice mentiras, que no es capaz de sostener la verdad, que vive en pecado, eso es un pecado mortal muy grave. Entonces yo debo entender que lo primero que debo hacer en mi vida es arrancar la mentira de mí. Lo primero. Y ya les he repetido porque el Evangelio nos dice que el padre de la mentira, ¿quién es? O sea que si usted dice mentiritas piadosas, ¿usted qué es? El hijo de Satanás. ¿Está entendiendo por qué es tan grave la mentira? Muy grave la mentira. Entonces lo primero que nos dice es, revístanse de la verdad. Dice, fortalezcanse en el Señor. O sea, estas armas son las que me van a dar la fortaleza de estar en Dios. Son las que me van a dar la fuerza de perseverar. Porque usted empieza este camino con el Señor, empiezan los ataques en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas. ¿Cómo usted se va a fortalecer? ¿Cómo va a tener usted la capacidad de luchar contra cualquier situación que se te presente? Solamente así, con estas armas poderosas que Dios te da. Entonces le dice, ojo, revístanse de la verdad. Segundo, protéjanse por la rectitud. Usted tiene que ser recto en todo lo que hace, transparente. Que la persona mire tu manera de actuar y diga, es en rectitud. Ni para el bien, ni para el mal, ni para un lado, ni para el otro, en rectitud. Si no estás viviendo las armas en tu vida, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿cómo lo vamos a lograr? Ya podemos prender ahí la lucecita. Eso, porque es que ya no veo nada, qué pena. Bueno, entonces dice, ojo, para poder, estas armas son para resistir las acechanzas del diablo. ¿Escucharon bien o no? Anote ahí. Para resistir las acechanzas del diablo. Muchos de ustedes llevan procesos de conversión que como signo de que estás viviendo una conversión sincera, estás teniendo manifestaciones de liberación. Ese es el signo de que estás haciendo una buena conversión, un buen proceso, ¿sí? Por eso es una bendición, es una gracia. Tener una manifestación de liberación es una gracia de Dios, es una bendición. La mayoría de la gente se murió, la mayoría, y no supo que tenía toda la demoniera dentro, no supo que tenía todas las maldiciones dentro, y se murió y que se condenó. Los místicos nos dicen que la mayoría de la gente actual se condena, y todo el mundo se murió, ay, está en el cielo, gloria a Dios, se fue a descansar. Y yo imagino al rico Epulón, ¿no? Allá gritando, estoy en el infierno, ayúdenme, que mis hermanos no caigan en esto porque los amo. La mayoría de la gente se condena sin saber que estaba en estado de condenación, creyéndose buena y pura y santa, por supuesto, no se hace santa. Entonces nos dice, hay que resistir las acechanzas del diablo. O sea, la única forma de que yo resisto es con estas armas. ¿Por qué la gente no vuelve? Me decían hace años siempre los servidores, uy, pero es que Zuleima, tanta gente y no vuelve, nadie casi persevera. ¿Cómo van a resistir los ataques del enemigo si no tienen estas armas? Son mentirosos, no andan en rectitud, no van a resistir. Por eso usted tiene que quitar la mentira de su boca. Todo tiene que ser en la verdad, hasta lo más mínimo, lo que sea. Usted no puede mentir nunca. No puede mentir nunca. Lo que le pregunten, usted no puede decir mentiras. Porque si no, ahí está Satanás y usted nunca va a poder resistir. Cuando venga la prueba del demonio, usted no la resiste. Porque es muy fuerte, muy pesada. Dice, para resistir. Porque nuestra lucha, van a subrayar el versículo 12, que es mi preferido. Versículo 12. Dice el versículo 12, les recuerdo, hermanitos, que a partir de este momento estamos recibiendo las intenciones de la Eucaristía, para que coloquen cualquier intención de necesidad que tengan. Está aquí mi compañerita Sandra, la ofrenda es voluntaria, después de 500 pesos lo que usted quiera dar,
para que coloquen las intenciones que necesitas, por favor. Hay que pagar muchas misas por las intenciones para que las gracias se den. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en el aire. Vamos a sacar 3 enseñanzas de ahí. Por eso tenemos que hacer sellamiento con la sangre de Cristo. Aquí en la comunidad, todos en la comunidad tenemos que hacer todos los días sellamiento con la sangre de Cristo. Y 2, renuncias a toda acción del mal y del demonio. Todos los días. ¿Por qué hay que hacerlas? Porque miren lo que nos dice, nuestra lucha no es contra ¿quién? Contra gente de este mundo. O sea, cuando yo me agarro a pelear con Santiago, yo no estoy peleando con Santiago, estoy peleando con ¿qué? Nos dice San Pablo, contra las potestades, los principados, las dominaciones que tiene Santiago adentro. ¿Me están entendiendo? Entonces usted llega a su casa, Dios mío, vine a rezar aquí en Casa de Nazaret 6 horas de oración. Padre está escandalizado porque rezamos hasta las 11, no sabe que nosotros duramos hasta las 3 y 5. ¿No ha enterado? Hay que rezar muchísimo. Si nosotros no oramos y no hacemos vigilias de oración eucarística y no clamamos y no hacemos eucaristías, ¿cómo vamos a vivir en gracia? ¿Cómo vamos a vivir en santidad? ¿Cómo van a vivir los dones del Espíritu Santo en nosotros y la acción de Dios en nosotros? No, hay que orar. Y hay que orar bastante. No piensen ustedes que es poco. Entonces, ¿cómo yo entender que mi pelea no fue con Santiago, con Juanita, con mi jefe, con mi mamá, que vivía aquí 6 horas y llego allá a mi casa y mi mujer me echa una peleonona, mi mamá me echa una peleonona? Mamá, pero estoy rezando. Cuando yo me iba para discoteca, cuando me iba a los moteles, usted no me peleaba. Y ahora que estoy orando, me echa tremenda pelea. ¿No les ha pasado? Cuando estábamos en el pecado y íbamos a hacer pecado, nadie nos decía nada. Pero ahora que estamos en Dios, uy, tan rezandero, mírelo, y usted me levantó la voz, como si porque rezáramos tenemos que ser tontos. Dice, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo y contra los espíritus del mal que viven, ¿dónde? En el aire. Por eso se hace sellamiento con la sangre de Cristo. Los demonios están aquí todo el tiempo y la mayoría en el aire, en la atmósfera, y vienen a destruirnos, a dañarnos, a causarnos daño, pero con toda. No piensen ustedes que vienen así suavecito, ay, pobrecito, mire cómo está cansadita la Maylu, mire esa carita de cansancio, ay, no hagámosle suave. No, entre más mal la vea, peor daño le va a hacer al enemigo. Entonces hay que sacar las armas. ¿Cuáles son las armas? La verdad, la rectitud. Sigue diciendo, protegidos a anunciar el mensaje de la paz. Tenemos que ir y anunciar el mensaje de Dios a todo el que se le presente. Tenemos que hacer ese sellamiento para que todos los demonios que están en el aire no nos perturben. Tenemos que hacer ese sellamiento y entender que cuando yo estoy en pelea con una persona, no es Carlos, no es Santiago, no es Joana, no es Juana. ¿Quién es? Satanás dentro de ellos, el demonio dentro de ellos, la potestad de los principados. Eso no me lo inventé Zuleima. Es que allá en Casa de Nazaret Zuleima dice. No, Zuleima no dice nada de eso. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la doctrina de la iglesia. Usted debe entender y diferenciar eso. ¿Hago entender? Ahora sigue diciendo, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haberlo vencido todo. Pónganse de pie y sigue con la cuarta arma. Dice, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la justicia. Imagínense, o sea, como me imagino yo como la Mujer Maravilla, ¿no? Aquí el cordón de la verdad. Todo el tiempo debo decir la verdad. ¿Qué hacemos en estos ministerios de liberación que sabemos que estamos de lucha contra el demonio y la calumnia y el chisme es el pan de todos los días? ¿Cómo debe usted actuar? Si viene aquí con rectitud y con justicia, confrontar al demonio. Joana me habló mal de Noemí. Joana me dijo, Zuleima, Noemí, no sé qué, no sé cuándo de mí. Espere, Joana, vamos a llamar a Noemí a decirle eso. Oiga, Noemí, ¿verdad que usted es lo que hay que hacer ya? Por eso se acaban los matrimonios y se acaban las familias. Porque a mí me dijeron que Noemí. ¿Quién te dijo? No, por ahí me dijeron. No, diga con nombre propio. Joana me dijo esto de usted. Ahí usted cogió la serpiente por la cabeza y la destruyó. He visto aquí en mi comunidad
matrimonios que me han llegado destruidos por una calumnia de un familiar, de una persona cercana. Yo todavía lloro cuando conozco a un esposo, uno de acá de la comunidad, se separó de su esposa porque una persona envidiosa, enamorada de él, le dijo que su esposa tenía amante en su empresa, lo cual era falso, solo por envidia, porque ella estaba enamorada del esposo. Y el tonto le creyó. Le creyó porque era una mujer que se hablaba de orante y de Dios y que comulgaba y que era de no sé dónde más. No, se notan los frutos por la rectitud, se notan los frutos por los signos del Espíritu Santo. No porque usted hable bien y se conozca la Biblia. Todo el demonio la conoce mejor que todos nosotros juntos. Mejor. Debo ser consciente. Entonces dice, ojo, ceñidos a la cintura la verdad, revestidos con la justicia, calzados en los pies con el celo del Evangelio. O sea, debo anunciar, debo proclamar el Evangelio. Vamos acá. Debo anunciar el mensaje de la paz. Que nos vamos para misión los viernes. Oiga, se me bajó la cuota de gente, ¿no? Van 2 y 3 y 4. ¿Qué es eso? Todos tenemos que ir los viernes a anunciar lo que aprendió aquí. Y el viernes allá en misión. A la gente que no ha escuchado, que no tiene la probabilidad. Usted lleve ese mensaje de Dios. Es hermosísimo. Entonces todos los viernes a las 2 y 30 en casa de formación, llévalo del pasaje, un taxi entre 4, 5,000 cada uno, 10,000 cada uno, por eso que se ofrenda al Señor. Señor, voy a anunciar el mensaje de la paz. Si usted no lo anuncia, no hay liberación contra el mal. Muchos de ustedes llevan procesos de liberación de años. Oiga, ¿por qué es tan duro como un sancocho de tuerca? Porque ¿qué te falta hacer? ¿Cuál de estas armas no tienes? Mira qué te falta y hacerlo. Algunos están quedando dormidos allá en el fondo. Oiga, mire, se durmió. Gregorio, ¿qué está pasando, Gregorio? Por Dios. Yo tengo que mirar cuál de estas armas me falta. Soy mentiroso, creo en la mentira. No me va a liberar nunca. No cargo la justicia en mí, hecho para mi lado, hecho como dicen clavija para mi lado. Nunca me va a liberar. No voy a anunciar la paz, no llevo el mensaje de Dios a ningún lado. Nunca me va a liberar. Cuarto, dice la fe. Embrazado siempre el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué hace el escudo? Que toda flecha que me manda el demonio cae al suelo, se destruye, no va. ¿Por qué? Porque tengo fe. Entonces viene el demonio a decirme, no crean en la Eucaristía, que eso es invento de la iglesia. Oiga, me voy hasta Éxodo 14. A ver, explíquemelo en el Antiguo Testamento por qué existía la Eucaristía. Explíquenme. Porque tengo fe, porque sé lo que estoy comulgando. A mí no solamente es conocer la Biblia, es la experiencia de fe. Usted me puede venir a hablar de lo que quiera, pero cuando yo tengo una experiencia de fe, tengo una conversión. Cuando yo empecé a estudiar temas de apologética, porque me daban duro en las idas allá a esos barrios a predicar y a llevar el Evangelio de Dios, me daban duro los protestantes, eran groseros. Yo dije, oiga, a mí no me gusta pelear con nadie, creo que Dios es amor, ¿no? Yo les decía, ¿no? Pero me empezaron a dar duro y yo dije, no, yo me voy a formar. Me compré 3 libros de apologética. ¿Saben cuál fue mi sorpresa? Que los escribieron pastores protestantes. Las grandes conversiones del protestantismo al catolicismo han sido pastores. Impactante. Uno que se los quiero recomendar, que fue mi primero, Iglesia Católica Dulce Hogar. Wow, maravillosísimo el libro, se lo recomiendo, cortico, y usted va a tener todas las respuestas para cuando vengan a pelearte en nombre de la iglesia. Todas. Se llama el libro Iglesia Católica Dulce Hogar. Maravillosísimo, muy económico, lo vende Lazos de Amor Mariano. Lazos de Amor Mariano. Hermosísimo. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto que atacan y dicen cosas tan horripilantes? Y yo me quedé impactada con algo. Un testimonio de un expastor protestante decía: a mí me enseñaron a no orar por los muertos. Nací en la iglesia protestante, no digo el nombre por respeto, X. Viví mi fe protestante desde el vientre. Fui fiel y luego me convertí en pastor. Pero mi mamá murió. Cuando mi mamá murió, yo entré en un choque muy fuerte porque el duelo fue terrible. Y yo empecé a verla en sueños y a través de esos carismas que ella me pedía oración.
Y él decía, ¿cómo me va a pedir oración si los muertos no vienen? Si no hay que orar por ellos. Y ahí empezó a indagar sobre el tema, a investigar sobre el tema y se volvió católico. Uno de los pastores narra eso. Entonces, eso significa el celo por el evangelio. Eso significa el escudo de la fe. Cuando usted tiene una experiencia de fe, ¿quién le viene a usted a inventar cosas que no son? Yo fui sanada en una Eucaristía de una gastritis crónica que llevaba 11 años con ella. Y él me va a decir a mí que la Eucaristía no sana si yo recibí ese milagro en mi pellejo. Ahí ya hay una experiencia de fe. Usted no me va a convencer con dos pendejadas. Ay, la Eucaristía, no, usted no me convence. Yo tengo una experiencia de fe. Yo sé lo que hace la Eucaristía en mí. Yo sé el poder que tiene Jesús de Eucaristía. A mí no me hay que inventar ninguna tontada porque tengo fe en la Eucaristía. Y no solo por la formación bíblica, sino por la experiencia vivida de fe. ¿Entendimos? Dice, ya voy. Para que puedan apagar con él todos los incendios dardos del maligno. Para que puedan apagar con estas armas las flechas incendiarias del demonio. Vamos a la quinta arma. La salvación sea el casco que proteja la cabeza. ¿Qué significa la salvación? Si yo estoy caminando a irme a un prostíbulo, pero estoy pensando que quiero salvar mi alma, ¿seguiré caminando o me devuelvo? Si yo voy a una discoteca y estoy pensando en salvar mi alma, y lo que estaba pensando antes era irme a buscar a ver una grilla por allá, ¿qué hago yo? ¿Me devuelvo de la discoteca o sigo caminando? Si usted, cada acción que realiza, cada vez que usted le va a decir una grosería a su esposo, cada vez que usted le da pereza atender a su esposo, cada vez que el hombre no trabaja para mantener su casa, si usted pensara en la salvación de su alma, usted no haría nada de eso. Porque usted diría, Dios mío, yo me condeno si no atiendo a mi esposo como esposa. Yo me condeno si yo no trabajo para darle lo necesario a mi esposa y a mis hijos. Yo me condeno si yo no hago oración y voy a misa un domingo. Si todo el tiempo llama casco de la salvación, una cosa aquí que pesa, que le esté recordando a usted que usted tiene que trabajar por la salvación suya y de su familia. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios le envió a los fariseos y a los maestros de la ley que cargaran una porción de la escritura aquí. Ellos cargan aquí un gorro con un pedazo aquí de escritura. ¿Saben para qué? Para que se acuerden todo el tiempo que tienen que salvarse y la ley de Dios y el amor de Dios revelado en la escritura. Si usted todo el tiempo está pidiendo la salvación, ¿usted grita una grosería? ¿Usted maldice? No, porque usted ya sabe que le va a dar cuenta a Dios de cada palabra. Dios mío, dije esta maldición, qué cosa tan horrible. Estoy pensando en mi salvación. Es el casco de la salvación. Piense cada acción que va a hacer, cada negligencia, cada cosa que no vas a realizar, los pecados de Gregorio. ¿Cuáles son los que no se hacen? De omisión. Eso, Gregorio, muy bien. Los pecados de omisión no los realizaría porque estoy pensando en mi salvación. Oiga, me pidió limosna un mendigo. Usted, si es del demonio, respondería: que trabaje, va a meter droga, ¿para qué le doy esa plata? No, ¿cuánto me costó? Así que es a Satanás. Pero si usted piensa en la salvación de su alma, ¿qué dice usted? Señor, gracias, me mandaste un pobre para reparar todas las avaricias, todas las tacañerías, todas las perezas de trabajo que he tenido, y puedo reparar un pecado con esta limosna. Mire cómo cambia el pensamiento. Totalmente diferente, ¿sí o no? Si yo estoy pensando en salvar mi alma, es diferente. Yo no sé, pero los últimos 2 años he escuchado tantas personas que han muerto antes de los 30. Yo no sé qué está pasando, pero es mucho los jóvenes que están muriendo. Hoy acabé de recibir la noticia de un joven, 20 años de edad, la novia 21 años, iban de paseo hace como un mes, para X lugar aquí en Colombia. Tuvo un accidente de tránsito, al joven de 20 años se le partieron las 2 caderas, se le partieron las muñecas, perdió el tímpano del oído derecho, nunca volverá a escuchar por ese oído. Nunca, ni con aparato ni con nada. La familia está destruida. ¿Cómo en un segundo nos cambia la vida? Y nosotros no lo entendemos, hermanito. Es que usted está aquí para salvarse. Le puso un pobre que le pidió una limosna. Piense, ¿qué tal que mañana sea el día de mi muerte? Piense en la salvación de su alma. Piense, casco de la salvación. Piense, y usted va a cambiar su historia y su vida. Por eso es una arma para luchar contra el demonio. Sexto, la palabra de Dios es la espada dada por el Espíritu Santo. La espada.
¿Qué significa una espada? Lucho contra el diablo a distancia, no cuando ya me mató, me ahorcó y me está aquí acribillando, ya que ya le dio la paliza. Me llegó un señor hace un tiempo y me dijo, 72 años, escuchen eso, y me dice el señor, 72, una ruchera cucha, y me dice, sí, es que estaba ruchísima, encima entonces me dice el señor, es que vengo porque quiero casarme y hacer las cosas bien, y este es mi 8º matrimonio. Yo casi me muero. Si no es porque gracias a ustedes aquí sé disimular bien, creo que se me cae la quijada al suelo. Yo pensé, no, gracias a Dios a los 72 se dio cuenta que se quiere casar y hacer 7 fracasos matrimoniales. ¿Por qué fracasó? Porque nunca pensó en esto, porque nunca tuvo a Dios en su vida. La culpa era de la mujer, de la otra, de la otra, de la otra. Después de 7 fracasos se dio cuenta que la culpa era de él, que no estaba en Dios. No, yo no puedo olvidar ese caso del Señor. Yo dije, no, Señor, lo felicito, gracias a Dios se dio cuenta a los 72, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Uno de 72 a empezar un matrimonio, ¿eso ya para qué? Digo que se casa, el cuchito y se murió ya, o sea, yo creo que ya se moriría. Sí, en serio, o sea, es una cosa tan, o sea, yo decía, Dios mío, esta gente está loca, o sea, empezar una conversión. Pues sí, qué bien que salvó el alma, pero una vida de desgracia, una vida de maldiciones matrimoniales, una vida destruyendo mujeres e hijos. Oiga, piénsenlo. Me llegan los ruchos de 40, ¿no? 40, y todavía en el pecado y se creen de 15, y vagabundea y todo el mundo los mira y la bobada. Oiga, maduren, ya tienen 40 y pico, ya vagabundearon lo que pudieron, ya sienten cabeza. Ya es hora. Entonces, la espada es la palabra de Dios. A mí todo eso me lo puede ofrecer el mundo. ¿Cómo venció en Lucas 4 Jesucristo a Satanás cuando lo tiene? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Si usted no tiene argumento, tiene esa USB, esa memoria vacía, llena de desafíos de RCN, ¿no? Llena de pocas cosas de boas que se metió en la mente de lo que usted ve, yo no sé, las series de Netflix, las películas tontas que existen. ¿Usted con qué se va a defender frente al demonio? ¿Va a sacar el rito de ¿cómo se llama de Naruto, o el rito de quién sabe quién contra el diablo? No le va a servir de nada. ¿Usted quiere eso, de Dragon Ball Z? Usted para luchar contra el demonio tiene que sacar la espada de la palabra de Dios. Viene el demonio a atacarte, te voy a destruir tu familia. ¿Usted qué le dice? Nunca podrás, porque Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 7 nos dice: cree en mí, sanaré toda tu casa. Usted no puede tocar mi familia. Lo primero que el demonio le mete: deje la oración, aléjese de la vida de gracia porque le estoy dando palo. Unas 2 pendejadas. Tu pregunta. No, pues aquí como pensando lo que usted decía, yo creo que ahí me fui, me desconecté con el señor de los 70 y tanto de años. ¿Quiere agarrarlo de experiencia? No, jamás. Pero sí me quedó pensando, usted dice, ¿ya para qué? Pero si se confiesa y dice el proceso de conversión, por lo menos no se salva y va en purga. O... Pues sí, obvio. Estamos en eso. Lo que quiero decir con lo que quiero decir con ese comentario es que ya 72 años, ¿cuánto tiempo de matrimonio feliz puede vivir? Claro, en cuanto al matrimonio, porque él venía a casarse. Y ha pasado 7 matrimonios, este era el 8º. Que había tenido 7 infiernos. 7 infiernos, y con este lo que Dios quiere hacer con este las cosas bien. A los 72. Yo me detuve fue porque dije, bueno, ¿quiere salvar el alma, no? No, si salvar el alma todo el mundo lo salva, se convierte, se arrepiente, vive las disposiciones que el Señor pide, etc. Jennifer, tu pregunta. La caridad, entre más des de lo que necesitas, mejor. Entre más te duela, más apreciado por Dios. Pero tiene una condición: que nadie sepa lo que diste. Porque si usted da algo y te duele, pero lo cuentas, lo perdiste. Si usted ayuna y lo cuenta, perdiste el ayuno. No puedes contar lo que haces, si no, no tiene ninguna validez ante Dios. Vamos a la 7ª
Arma, la oración. La oración tiene poder. Tengo que orar. Los estoy invitando a las vigilias los jueves, hermanos. Son 21 jueves. Ya estamos en la quinta. en la quinta. Todos los jueves, de 11 de la noche a 3 de la mañana, vigilia de adoración eucarística Getsemaní. Todos invitados. Si usted dice, puedo ir una hora, puedo ir media hora, vaya el tiempo que quiera, pero vaya. La Eucaristía es a las 8 de la noche y desde las 9 de la noche hasta las 11 está expuesto el Santísimo para que usted vaya. En Cúcuta tenemos exposiciones Santísimo 24 horas en 2 parroquias. Una en los patios y otra en Carmelitas. 24 horas para que usted vaya. Que no puede ir del día porque trabajo, váyase en la noche una hora. En vez de estar allá mirando bobadas que no le sirven para nada o peleando ahí con la familia, váyase a orar. Vaya al Santísimo, haga adoración, intenta adorar a Dios. Tu pregunta, la señora que levantó la mano. Es que si me podrías hacer el favor de repetirme la cita bíblica de los apóstoles. ¿Cuál sería el hecho de qué? La de los apóstoles del arma. Ok, Hechos capítulo 16, versículo 30 al 32. Donde tiene la promesa de la familia. Y culminamos con la 8ª arma, guiados por el Espíritu Santo. Esto nos va a hablar mucho Efesios, de cómo mi vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Yo me levanto en la mañana y apenas me levanto en la mañana le entrego mi día al Señor. No hago lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu de Dios me ilumina. Me voy a entender, guiada mi vida. Señor, ¿qué quieres tú que haga hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, yo armé mi cronograma hoy. Hoy tengo estipulado hacer A, B y C. Pero Dios dice, no, hoy vas a hacer L, M y N. Haga lo que Dios te estipule. No, yo me lleno de amargura, de rabia, de odio, porque no me dejaron hacer A, B y C y yo lo organicé hace un mes. Ojo con eso. Mi vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios y tengo que entender eso. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que es el momento que haga todas las preguntas locas que se le ocurran. Hacer la coraza de San Patricio, entonces buenas. Claro, todas las oraciones que tú puedas. ¿Qué pasa con esas devociones, por ejemplo, que nos ayudan a luchar contra el mal? La medalla de San Benito, que aquí se han dado cuenta que somos súper devotos. Medalla de San Benito, la coronilla de San Miguel Arcángel, la súplica de los santos ángeles, en fin, todas esas súplicas fuertes de oración de batalla, todas son buenas. ¿Qué hace cada una de ellas? Es una arma para ti. Si yo soy devota del rosario y todo el tiempo hago el rosario, mi arma para luchar contra el mal, más poderosa va a estar el rosario. Si yo tengo mi devoción de la súplica ardiente a los santos ángeles, o la coronilla de la sangre de Cristo, o la coronilla de la misericordia, ¿cuál va a ser mi arma más poderosa contra el demonio? Esa devoción. Cada devoción que yo tengo se convierte en un arma súper poderosa contra el enemigo. Y eso es lo que yo tengo que entender, se convierte en un arma para luchar contra el enemigo. Vamos a tener 10 minuticos de descanso. No hay descanso. No, porque ya son las 7:10. Toca pero hasta las 8 la misa. a las 7:30. ¿Son las qué? 7:10. Bueno, vamos a hacer la oración de una porque si no alcanzamos, porque ya el Padre viene a la Eucaristía. Entonces,